de esa clase importante en todos los países, como el piñonate grande de toda la maquinaria que dinamiza una economía. Y desde el principio contamos con un economista que nos ha dado el apoyo y nos ha dado el soporte necesario para entender muchas cosas que no entendemos con sus puntos de vista especiales y únicos. Refiriéndome a Gerardo Martínez, al cual entiendo que ya lo tenemos en conexión con nosotros. Bienvenido, mi querido Gerardo, ¿cómo se siente? Buenas noches, Gilberto, un placer siempre estar contigo, muy honrado. La verdad es que siento una alegría cuando veo tu rostro porque refresco ciertos sentimientos y memorias que nos unen a través del tiempo y que así será para siempre, hermano. Así es, mi querido hermano. Bueno, estuve en el segmento anterior expresando mis inquietudes, también expresando mis alegrías, conmemorando ayer en el Banco Central un aniversario más del cual usted ha sido parte desde su formación académica, profesional, que sé que trabajó muchos años allí en esa importante institución de nuestro país, que también a usted lo felicito. Queremos preguntarle algunas inquietudes de las que expresamos. Entre ellas, las publicaciones recientes que hizo el gobernador en el día de ayer y el día de hoy sobre ciertos indicadores que reflejan el crecimiento de nuestra economía, estable pero bajito. Y una noticia de que en el mes de septiembre fue el mes que más alto se vio el crecimiento de nuestra economía, pero lo está comparando con un Producto Interno Bruto de un 3.1, que también es alentador. Entonces entendemos que para diciembre o finales de diciembre ya la economía va a estar por encima de un 2%, que se supone que es lo que estamos esperando que crezca, un 2.3. Adelante. Sí, Gilberto, mira, los números que mostró el señor gobernador en el día de ayer, en el 76 aniversario de la fundación del Banco Central, lo que está mostrando es que la economía dominicana ha empezado a responder a partir de los estímulos que empezaron en junio. Hay que recordar que en junio de este año la economía apenas estaba creciendo en un 1.2%. El Banco Central empezó a desmontar la tasa de interés de su política monetaria para que el crédito llegue más barato. También inyectó en una primera fase 60.000 millones, luego otros 35.000 millones, y ha inyectado a través de los bancos para crédito a una tasa de un 9%, un 126.000 millones de pesos. Y los bancos en conjunto han colocado, adicional a esos 126.000 millones de pesos de su dinero, han colocado alrededor de 180 millones de pesos adicionales, 180.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que ya la economía ha empezado a responder, porque la economía responde con un rezago. Si uno ve julio, agosto y septiembre, la economía ha empezado a tener signos positivos. Y como muy bien señalaron las autoridades monetarias en el día de ayer, la economía solamente en el mes de septiembre creció un 3.1% y la acumulada que va de enero a septiembre en 1.7, muy por encima del 1.2 que estaba creciendo en el mes de agosto, 1.3 alrededor. ¿Qué significa eso? Que nosotros esperamos un último trimestre muy alentador para la economía dominicana y que el sector construcción y el sector exportador, que también el mismo gobernador anunció que hay otros 40.000 millones para ser prestados a esos sectores que son creadores de empleo, se siente en la economía. También el señor gobernador habló que es necesario los estímulos por parte del gobierno. El gobierno tiene la responsabilidad de ir hacia los más vulnerables, cumplir con su presupuesto a nivel del gasto de capital, terminar las obras. Y esa combinación entre una política monetaria que está inyectando dinero a través de los bancos para que el dinero llegue más barato a los consumidores, a los productores, a los pymes, a los sectores que generan empleo, más una combinación de una política fiscal mucho más agresiva en el último trimestre a través de terminar las diferentes obras que están en construcción o acelerar el paso, eso va a permitir que la economía dominicana cierre en torno al 3%, que son las expectativas que tiene el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las propias autoridades internas de nuestro país. Excelente. Usted nos acaba de decir que la economía empezó a reaccionar, terminología utilizada por el gobernador del Banco Central. Me imagino que fue de los fondos que dispuso el gobierno, la reducción que se hizo del encaje bancario, todo ese dinero que entró a la dinámica
económica de nuestro país. Pero yo he estado observando que la inversión extranjera directa, un número súper alto, 3.000 y tantos de millones. El turismo, alcanzando la meta de los 10 millones casi garantizados. La remesa, cada vez que da un informe trimestral de la remesa, ha sido en aumento, nunca ha bajado. El comercio, impuestos internos, cada vez que da un informe refleja un aumento en recaudaciones. Aduana, también por el estilo, entre otras informalidades de nuestra economía, y eso me dice a mí que el 3% no es imposible de lograr, pero son muy buenos indicadores en comparación a otros países que deberíamos tener mayor crecimiento que el que pronosticaron. ¿Me podría decir a qué se debe que no sea así? Mira, Gilberto, lo que sucede es, tú muy bien has señalado que el turismo ha sido el motor y la remesa y el sustento a nivel de la economía dominicana en estos últimos 3 años. Es decir, el turismo y la remesa aportan valores similares en estos momentos, alrededor de 7.500, 600 millones de dólares acumulados de enero a septiembre. Como ha señalado también la zona franca, si tú la comparas con el año pasado, también están ligeramente por encima. ¿Por qué la gente no siente ese crecimiento? Es decir, recuerda que la riqueza en nuestro país está muy concentrada en unos pocos. Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de la gente ha perdido con relación a la inflación que han tenido todos los países del mundo, no es exclusivamente de República Dominicana, han perdido poder adquisitivo de su salario y la demanda se siente débil todavía. Fíjate que lo que tú has señalado son exportaciones, turismo y remesa, dinero que viene de fuera, es decir, pero a nivel del empleo, a nivel del salario, la gente ha perdido poder adquisitivo de su salario. Es decir, cuando uno suma la inflación de estos últimos 3 años, es alrededor de un 30%. No obstante, el gobierno ha hecho esfuerzo de ajustar los salarios mínimos para compensar esa base, la base de la pirámide, y entonces, sin embargo, el poder adquisitivo de la gente, esa demanda, ha sido débil, y por eso es que se siente que las personas, y en la economía, tú le preguntas a la persona, ¿cómo está tu economía? Y ellos dicen, oye, me estoy mal, pero es un tema del poder adquisitivo de su dinero. ¿Qué es lo importante acá? Es que se ha podido controlar la inflación, que está dentro del rango meta de la inflación, porque no hay peor daño para una economía que tener una inflación galopante. Y ahí están los ejemplos de Argentina, Venezuela y varios países más. Entonces, la inflación está dentro del rango meta de un 4.6. Y eso es muy importante porque por lo menos se ha podido controlar claramente. Nosotros, este país ha atravesado por situaciones externas como la guerra de Rusia y Ucrania, que dispararon los precios del petróleo y dispararon los precios de la materia prima. Entonces, esos factores ahora mismo están estables, los precios han descendido, y en la medida que la economía empiece a dinamizarse, como ya lo está empezando, ya se van a generar más empleo, más demanda, y la economía se va a sentir en todos los estratos de la sociedad, y con una combinación de que el gobierno siempre en los últimos meses amplía sus programas de ayuda hacia los más vulnerables y hacia las personas más necesitadas. Usted es uno de los economistas con los que yo más fácil me entiendo y de los que yo más fácil entiendo cuando se expresan. Perfectamente pude comprender lo que usted explicó de la inflación, lo que usted explicó de la devalorización del sueldo, y de otras terminologías económicas. Pero como última pregunta o último tema que le voy a pedir que usted me dé una explicación, una respuesta y desarrolle el tema, es que vemos que el gobierno tiene buena nota en los subsidios eléctricos, en los subsidios al combustible, en los subsidios sociales, en el aumento de empleo, que hay una mejoría reconocida por organismos internacionales, aunque muchos de ellos sean informales, entre otros cumplimientos como ubicaciones, proyectos que sigue desarrollando el gobierno y cumpliéndole sus compromisos y honrando con sus compromisos a quienes lo están haciendo. En ese sentido, pues, ¿de dónde el gobierno está sacando el dinero? Si no son ingresos suficientes, entonces son préstamos. No, recuerda que el gobierno en lo que va de este año
se ha endeudado en alrededor de 3.000 millones de dólares adicionales. Y en lo que va acumulado en el periodo, alrededor de 15.000 millones conforme a los datos que están publicados en la página del Ministerio de Hacienda. Es decir, hay una combinación, el gobierno ha tenido una combinación, como tú has señalado, de ingresos, de mejoría de los ingresos de aduanas, mejoría de los ingresos de la Dirección General de Impuestos Internos, más los ingresos de deuda. Y eso es lo que ha podido al gobierno, tener el oxígeno suficiente, tener la liquidez suficiente para ir, como tú señalaste, al subsidio de los combustibles, subsidio eléctrico, ayuda, subsidio a las personas en diferentes programas de solidaridad que tiene el gobierno, y ir cumpliendo de manera gradual con las obras de capital que se están desarrollando. Sin embargo, lo que se está pidiendo ahora es que el gobierno acelere el paso a nivel del gasto de capital, porque eso es lo que va a apuntar a mayor dinamismo a la economía dominicana. Excelente. Otra vez quedo complacido con su respuesta, pero déjeme premirle un poquito más. Y hay una última información que como ciudadano normal se la quiero preguntar, y sé que muchas personas también se la van a preguntar, porque el país está por encima del negocio de la frontera. La soberanía nacional vale mucho más que cualquier negocio legal e ilegal que se desarrolle en la frontera. Están al grito los empresarios, están al grito los comerciantes. Evidentemente, la balanza comercial entre la República Dominicana y Haití es muy favorable a nosotros. Se supone que este año va a bajar. ¿Usted entiende que eso va a ser algún tipo de impacto que genere preocupación para alcanzar ese número macroeconómico, aunque microeconómico hagan falta los dineritos, luego cuando cierre el año fiscal? Mira, a nivel macroeconómico el número no es tan significativo porque República Dominicana exporta a nivel de comercio formal alrededor de 1.200 millones de dólares anuales. Estamos hablando de 100 millones de dólares mensual. Y el comercio también bilateral, que es el informal, se estima que son alrededor de otros 100 millones mensuales. Estamos hablando de 50 millones de dólares semanales, alrededor de 500 millones de pesos diarios. Entonces, pero si tú sumas los 2.200 millones y lo comparas con el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, que rondan alrededor de 100.000 millones de dólares, estamos hablando de 2.000 sobre 100.000, es un 2%. Es decir, no, eso no va a afectar significativamente el crecimiento de la economía. Estamos hablando en términos de números. Ahora bien, a nivel micro, a nivel de la zona fronteriza, donde Dajabón es la provincia más afectada en este momento, los empresarios, el crédito, la cartera de crédito de los bancos de esa zona se ha visto afectada. Claro, el gobierno ya está abriendo la frontera, estuvo un mes y alrededor de 1 o 2 semanas cerrada completamente, pero ha permitido ya que empiece a fluir el comercio. Entonces, el impacto va a ser mínimo. Imagínate que el impacto pueda ser de aquí a diciembre no menos de 300, 400 millones de dólares. Por lo tanto, si tú lo vuelves a comparar con los 100.000 millones del Producto Interno Bruto, para poner un número redondo, porque el PIB per cápita son 11.200 millones, 11.200 dólares por persona y somos más de 10 millones de dominicanos. Esa es la relación, alrededor de 100. Déjeme decirle que usted es el primer economista que yo escucho explicando eso con un enfoque real. Porque mi pregunta fue política, verdaderamente. Los ciudadanos se quejan, los ciudadanos expresan el malestar, los mismos comerciantes, micro, pequeños, medianos comerciantes, los mismos industriales también y los inversionistas. Pero lo que usted acaba de responder le demuestra a la ciudadanía y a nuestros televidentes que no es tan grande el impacto como quieren presentarlo. Ahora, el gobierno tiene la responsabilidad de buscarle soluciones a esos comerciantes para que no se vayan a la quiebra. Es lo más lógico. A nivel de la provincia, tú sabes que esas provincias son las más pobres dentro de todo el país. El impacto es mayor. A nivel de la economía en general, no es un impacto significativo para la economía dominicana en términos macroeconómicos. Excelente. Bueno, ya como último detalle, de manera personal, usted me hizo una recomendación con mi formalidad de vestir, yo siempre muy clásico, muy diplomático, me pidió que usara corbata más colorida y me puso de azul igualita a la suya. No fue combinación. Me di cuenta que tenemos corbatas iguales. Me alegra haber coincidido con su buen gusto, con su elegancia
Y esa química de amistad va a salir a relucir hasta en un merengue que seleccionemos en una fiesta. Fácil los dos pedimos el mismo. Bueno, pues le agradezco infinitamente su intervención. Le agradezco sus palabras, que estoy seguro que nuestros televidentes entendieron perfectamente todo lo que hablamos de una manera llana. Y espero seguir contando con su presencia dentro de sus posibilidades. Sabemos lo ocupado que está, sabemos la demanda, pero el vínculo primario aquí prevalece en todas las actividades que desarrollamos, hasta con el que vende el aguacate, le da el mejor aguacate a sus mejores amigos. ¿Sí o no? Así es, sí. Mira, siempre muy honrado de participar, Gilberto, en tus programas. Sabe que cuenta conmigo para apoyarte, sobre todo cualquier tema de coyuntura, de importancia sobre esto, porque a la ciudadanía hay que orientarla y decirle con números cuáles son los impactos, porque hay muchas personas que siempre sobreestiman los impactos. Por ejemplo, en la guerra con Israel y Hamás, de una vez, el impacto en la economía, ¿no? El impacto en la economía es si hay una escalada a nivel de los países árabes que se metan en esa guerra y se dispare el precio del petróleo, y eso combinado con una guerra de Rusia y Ucrania, productores principales del petróleo, disparen el precio del petróleo y se dispare la inflación. Así es que saldría impactada no solamente la República Dominicana, el mundo completo. Y a nivel de la balanza comercial de qué exporta República Dominicana hacia Israel, es con piña, 14 millones de piñas de dólares. O hacia la región. Hacia Israel. Porque el país individual, pero para llegar hasta allí hay riesgos y hay situaciones. Sí, pero lo que nosotros hacemos es el comercio directo. De hecho, es un comercio muy reducido que tenemos nosotros con esa región. Nuestro comercio principal es con Estados Unidos, luego con Europa en menor proporción y en menor proporción con Sudamérica. Nosotros no estamos muy integrados a ese comercio de esa zona, la República Dominicana. Bueno, pues déjeme decirle que el dominicano entiende de una forma como cuando tú dices algo y tú no sabes por qué lo dices. Vaya, ¿y por qué tú lo dices? Esas son percepciones que uno tiene. Yo digo que en 2 semanas, si continúa la guerra entre Israel y Palestina en la Franja de Gaza, el combustible va a subir de precio. La consecuencia, 2 o 3 meses más para adelante la veremos. Esa es mi opinión personal. Eso es probable, sin embargo, los resultados, las estadísticas están ahí, y en vez de subir el precio del barril del petróleo después de la guerra, lo que ha disminuido alrededor de un 3%. Ah, pues me equivoqué, no hay problema, recojo mi discurso después. Licenciado, me despido de usted, una vez más le agradezco, le deseo que pase buenas noches, saludo a la familia y un abrazo a la distancia. Igual, un abrazo fuerte. Que descanse. Señores, no hay más palabras. Si quieren mejor explicación que esa para entender nuestra realidad actual y el tema de Haití, que yo estaba loco por preguntarle a Gerardo Martínez en el aire, que me escucharan más personas sobre qué impacto podría tenernos ese tema de la frontera y el cierre comercial prácticamente con el vecino país de Haití. Pero sobre Haití hablaremos después de la pausa, porque hay nuevas novedades que hay que tratar, y más después de esta opinión de un economista tan sabio, tan ducho en economía aplicada. Nos vamos a una pausa, regresamos en breve, manténgase en sintonía. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando